¿Usted ha tenido alguna vez esos momentos de nostalgia de algo que tuvo y que ya no tiene? ¿Ha estado en alguna ocasión usted nostálgico por aquello que tuvo un día, pero que de repente en uno de esos momentos de meditaciones profundas se da cuenta que ya no lo tiene? Eso pasó en el Antiguo Testamento y luego pasó en el Nuevo Testamento. Hombres de Dios que con una conciencia espiritual amplia y profunda se dieron cuenta de lo que habían perdido y a causa de ello tuvieron que ir delante de Dios a llorar, a lamentarse. Pues ese es el caso del Salmo 126. En el Salmo 126, el salmista está recordando aquello que tuvieron y está soñando con que Dios va a hacerlos regresar a la posición que antes tuvieron, que antes tenían. Y ellos lo presentan como una utopía, como algo, como un sueño, como una fantasía, como algo que se fue y como que no va a regresar. Así lo pone. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Vamos a... Uno a veces piensa en algo o está disfrutando algo y no quiere que eso termine. No sé si a usted le pasa que a veces el culto está tan deleitoso que usted no quiere que termine. A mí me pasa. Ahorita mis hermanos estaban adorando. Yo no quería que se detuvieran, que siguieran adorando. Yo no sé por qué se detuvieron. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Ya no reían. Risa es sinónimo de alegría, de contentamiento, de gozo. Pero ya no lo tenían. Nuestra lengua de alabanza, ya no cantaban. Ya no tenían esas expresiones jubilosas que solían haber tenido en otro tiempo. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Note la expresión: estaremos. Futuro. No estamos. Estaremos alegres. Pero en el verso 4 cae otra vez a la realidad. Lee el verso 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como antes, el fluir de antes. Yo lo quiero. Regrésame a ese fluir. Regrésame a ese vivir como vivía antes, a experimentar como experimentaba antes. Haz volver la cautividad. Hemos estado hablando de restauración y hemos insistido en restauración. Y dijimos que toda restauración parte de la iniciativa de Dios. Dios es el que produce la restauración. Dios quiere la restauración. Dios envió su Espíritu, luego envió su palabra y después envió su luz para restaurar. Cuando el hombre cayó de su posición, de su condición de vida vital a muerte,
de su posición de gobernado por Dios a ser gobernado por las tinieblas, perdió todo. Perdió la comunión, perdió la vida, perdió todo. Pero no solo perdió él, Dios también perdió. Dios perdió al hombre y Dios perdió a la tierra. Ahí, en el huerto, en el acto de pecado. Por eso la acción de Dios de venir a buscar al hombre. Porque si Dios venía a buscar al hombre y lograba restaurar al hombre, iba a recobrar al hombre y iba a recobrar la tierra. Qué precioso esto, hermano. Lo vamos a ver más ampliamente otro día. Entonces, en la caída no solo perdió el hombre, también perdió Dios. Y por esa razón Dios está actuando y sigue actuando. Entonces, envía su palabra. Pero cuando hablamos de restauración, estamos suponiendo o presuponiendo que hay una desgracia, que hay una ruina, que hay un cautiverio, que hay un fracaso grande. ¿Quién va a necesitar ser restaurado si está bien? ¿Quién va a necesitar salud si está sano? Pues el que necesita salud es el enfermo. Entonces, si hablamos de restauración y aceptamos que necesitamos restauración, estamos aceptando también que estamos en algún grado de desgracia, en algún grado de cautiverio, en algún grado de ruina. Tenemos estas cosas y no las podemos obviar, ni esconder, ni ignorar. No podemos hacernos como que no tuviéramos problemas. Tenemos problemas. Necesitamos la intervención de Dios hoy. Entonces, para poder levantarnos de nuestra ruina, de nuestro fracaso, de nuestra desgracia, necesitamos restauración, que lo hace Dios, y necesitamos restauradores, que los produce Dios. Dos cosas necesitamos. Por eso la iglesia cobra un significado más grande del que usted se puede imaginar. Por eso los ministerios cobran un sentido grande. Por eso la iglesia en su lugar. Por eso el culto cobra un valor incalculable. Por eso las personas que se dejan usar en el culto cobran un valor grandísimo. El que no lo vea es porque no quiere. Es por eso que menospreciar la iglesia, devalorar la iglesia, y no me estoy refiriendo a esta iglesia, me estoy refiriendo a la única iglesia, la iglesia de Cristo. Aunque esté en el lugar más inhóspito o en la tienda más barata de Bajereque, de Palma, debajo de un puente. Si ahí está la iglesia, ahí está Cristo. Y si Cristo está ahí en medio de esos 2, 3, 5, 10, 15, 4 pelones, ahí hay mover de Dios. A Dios no le impresiona a ningún hombre haciendo edificios espectaculares, ni haciendo show de luces. Perdónenme que estoy diciendo esto, que no debería ni siquiera pedir perdón. Hacemos cultos impresionantes, coloridos, humo, luces, ¿para impresionar a quién? ¿A Dios o a los hombres? Necesitamos restauración. Entonces necesitamos restauración y restauradores. Póngaselo en su mente y en su corazón. Entonces Dios tomó la iniciativa. Fue al encuentro de Adán para sacarlo de la muerte. Y le da una promesa eterna, 3
15 de Génesis. Ahí está. Eso lo vemos a lo largo de toda la escritura. A eso se le llama la línea de la vida. Ahí empieza la línea de la vida. En Génesis 3:15, Dios promete vida y restauración. Habla de una simiente que iba a salir de la mujer para levantar de la ruina al hombre caído. Y empieza Dios a actuar y empieza Dios a caminar por toda la historia humana. Dios interviniendo en la historia humana. Trabaja con el desastre provocado por Satanás. Y se encuentra con un hombre en un lugar de oscuridad terrible, Ur de los Caldeos. Y llama a aquel hombre porque de ese hombre iba a sacar un linaje. Ya había habido un hombre que le había fallado, Adán. Ahora Dios está trabajando de Génesis 3:15 hasta, no sé si está en Génesis que Abraham 9, 10, 11, 12. Y ahí encuentra a Abraham, porque de ese hombre iba a sacar el linaje, un nuevo linaje, el linaje de los llamados. Porque hay una propagación increíble de hombres, óigame, de hombres caídos, linaje de hombres arruinados, desgraciados, en ruina total. Y Dios tiene la mirada puesta en recobrar lo que perdió. ¿Qué perdió? Al hombre, a la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, pero la tierra estaba usurpada. El hombre estaba usurpado. Su obra maestra estaba usurpada. Había sido contaminada. Había sido apagada, había sido oscurecida. Él había enviado su luz, pero la luz se había apagado. Adán era luz y se apagó. Y al apagarse empezó a producir hombres tenebrosos. Y aparece en la historia el primer hombre de tinieblas, Caín. Y empieza a tener contacto con espíritus poderosos. Caín, capítulo 4. Y lo primero que hace es matar la última esperanza, Abel. Dios mío. Y empieza a producir y funda una ciudad y le nace un hijo maligno, mucho más maligno que él, Nimrod. Y ese hombre empieza a capturar almas, se le llama cazador. Esa es la usurpación. Y el mundo se corrompe a tal grado que en su mente, en su corazón, los designios de ellos eran continuamente hacia el mal. Capítulo 6, verso 5. O 5, 6, por ahí está. No les interesaba Dios. No les interesaba promesa, no les interesaba la luz, no les interesaba agradar a Dios, no les interesaba dar culto a Dios. Y empiezan a fundar cultos a potestades y construyen una torre. Mire hasta dónde van. Y se mezclan y hacen adoraciones paganas. Y aparece la primera ciudad hechicera, oscura, después del diluvio, llamada Babel. Y esa ciudad cambia todo el principio de Dios. Cambia la piedra por el ladrillo, la argamasa por el asfalto, y quita la base sólida de la adoración a Dios y empiezan a adorar a demonios. Y empiezan a hacer fiestas terribles, todas contra el propósito de Dios.
Y ya dije yo, levanta a Abraham. Y sale Abraham de la tierra de tinieblas hacia un lugar que no sabe para dónde va, porque de él iba a sacar el linaje de los hijos de la fe. De ahí iban a salir, de aquellos que iban a creer aunque no vieran nada, de aquellos que iban a adorar sin necesidad de tener nada enfrente que les asegurara que estaban adorando, de aquellos que iban a tener contacto con algo invisible, con algo intangible según los hombres, pero que iba a tener una cercanía profunda porque era espíritu. Porque los verdaderos adoradores adoran a Dios, ¿a dónde? En espíritu. Y empezaron a tocar a Dios. Y saca a Abraham. Y ahí empieza el trabajo. Aparece el rey David, dándole el mejor culto a Dios. Aparece Moisés levantando el primer tabernáculo en la tierra. Dios deseando vivir con el hombre. Dios deseando moverse en medio de los hombres. Pero ya para el tiempo de Esdras, Nehemías, Zacarías, Malaquías, ya casi a los finales de los tiempos del Antiguo Testamento, el culto estaba destruido totalmente. Babilonia se había extendido con sus tinieblas. Babilonia se había metido con su adoración en medio del culto de Dios. Había derribado los altares de Dios, había quitado el templo de Dios, había quitado los servidores de Dios, el sacerdocio de Dios, la ofrenda de Dios, la adoración a Dios, y la había corrompido totalmente. Babilonia se había llevado lo mejor de los hijos de Dios para culturizarlos y hacer de ellos servidores. En otras palabras, servidores religiosos. Religiosos que no iban a experimentar al Dios verdadero. Religiosos que no iban a disfrutar al Dios verdadero. Religiosos que no estaban dispuestos a darle más de lo que él pedía, limitando a Dios, limitando su gobierno, su autoridad, su derecho de propiedad. Entonces levanta hombres y lo primero que hace Dios es despertar el espíritu. Esto es muy precioso. Ageo 1, 14 y 15, ahí está. ¿Y cómo hizo Dios para despertar el espíritu? ¿Y cómo hará Dios? ¿Y cómo va a hacer Dios para despertar el espíritu nuestro? ¿Cómo lo hará Dios? ¿De qué manera lo va a hacer? Pues como lo ha hecho siempre. Dice que levantó a un hombre llamado Ageo. Ageo quiere decir nacido en una fiesta. Un hombre que tenía bien claro que la vida de Dios es una vida de alegría y de gozo. Que servir a Dios es producto del gozo y de la alegría del Señor. Ageo era festivo, era alegre, era contento. Ageo no era de esos hombres que hacían los mandados de Dios murmurando, quejándose, hablando de más. No, Ageo era un hombre lleno de gozo. Y lo levanta. Lo levanta para llevar un mensaje profético, certero, fino, directo. Y cuando Zorobabel escucha, oiga, mire el hablar de Dios, ¿por qué envía su palabra? Dios siempre que envía su palabra es con un propósito. Es con un propósito. Y el pueblo atiende la voz de Ageo. Capítulo 1, verso 12 al 13. Ahí está. Oyeron la voz de Dios. Se dieron cuenta que el hombre que estaba hablando no era un simple hombre. Que la voz que estaban oyendo no era una voz común, era la voz de Dios. Porque Dios quiere restaurar. Pero para restaurar necesita restauradores. Gente que esté dispuesta a hablar
aunque le caiga el mundo entero encima. ¿Qué hace falta a esos hombres y esas mujeres? Hombres que no se acomodan a los estilos y a las maneras de los hombres. Hombres que no hablan o mujeres que no hablan para favorecer y agradar al oído de la gente. Estamos viviendo ese tiempo, hermanos. Los púlpitos están plagados de gente que está hablando solo cosas que le guste a la gente, que satisfaga, que agrade. Ageo no era de esos. Y habló Ageo. Y cuando el pueblo oye la palabra, lo primero que se dan cuenta es que su espíritu estaba adormecido. Y se despierta. Y al despertar su espíritu, mire lo que pasó. Empiezan a comprometerse con Dios. Dice, tuvieron temor. ¿Sabe qué hace que la gente en las congregaciones se comprometa a servir a Dios con seriedad, formalidad, reverencia y santidad? El temor a Dios. ¿Sabe por qué la gente es irreverente? ¿Por qué es irrespetuosa en los cultos? ¿Por qué viven una vida doble? Por falta de temor. Oyeron la voz de Dios y temieron. Y entonces se comprometieron con Dios. La palabra ahí, temieron, viene una palabra hebrea que quiere decir reverencia. ¿Habrá reverencia en los templos hoy? Comiendo chicle, comiendo churros, contestando llamadas. Dios amado, me llama el candidato a la presidencia, me salgo del culto. Irreverencia terrible. La palabra, la adoración está en su mejor. Y ellos ignorando. Sea mi reverencia, hermanos. Conversando como que estuvieran en el cine o en el parque. Tuvieron temor, reverencia. También quiere decir, le dieron honor. Tuvieron respeto por las cosas sagradas. En mi tiempo, cuando alguien hablaba una profecía, nos quedábamos quietos. Dios estaba hablando. Cuando alguien estaba bajo la unción, quedábamos quietos. Había respeto. Eso pasó en los tiempos de Zorobabel. ¿Qué hace ese temor, ese respeto, esa reverencia? Garantiza la presencia del Señor en nosotros y en medio de nosotros. Si hay cosa que a Dios le agrada, es que un pueblo sea temeroso de Él, respetuoso de Él. Yo me molestaba con cierta persona que le encantaba sacar chistes de la Biblia, como que si Dios fuera payaso. Ni sentarme en mi Biblia me siento. Mi Biblia la respeto. Chistes de la Biblia. O reírme del hermano que está danzando porque la forma en la que danza no es muy... Hay respeto. Para nosotros el diácono, la diaconisa, está ahí el diácono. Eso se llama respeto. Eso se llama reverencia. Ageo
trajo eso. Entonces vino Dios y dijo: yo estoy con ustedes. Estoy en el capítulo 1, versos 2 y 13. Allá lo lee todo en su casa. Yo estoy con ustedes. Si tenemos al Señor, hermano, ¿qué más nos puede faltar? Hermano, es que no tengo esto, no tengo aquello. ¿Por qué hacer negocio de las cosas sagradas? Un día me llamaron para que fuera a orar por un hombre. Fui a orar. Cuando oré por él, le presenté el plan de salvación, aceptó al Señor, lo bautizamos. Me puso un cheque en la mano, firmado, póngale la cantidad. Lo quedé viendo a los ojos y le pregunté: ¿por qué? Porque usted no me conoce, me dijo, y viene aquí a orar por mí. Si ese es mi deber, le dije. Le devolví el cheque. ¿Cuántos negocios están haciendo con la fe, verdad? ¿Aló? ¡Ay! Esa es una ballena. ¿Sabe a quién se refieren de ballena? La gente con. Cayó el bolito. Ese es un chunte. Dios mío. Se ha corrompido la iglesia de tal manera que hay iglesias de pobres y iglesias de ricos. Dios amado, eso no le agrada al Señor. Yo entiendo que hay almas pobres y entiendo que hay almas con pisto y hay almas sin pisto. Pero en el Señor todos tienen el mismo valor: la sangre preciosa de Cristo. ¿Ah? Tenga plata o no tenga plata, es un alma que puede irse al infierno. Le dije a una hermana: vaya donde él, corra, porque es un alma. Yo tenía una oveja, bueno, eran varias, casi todas ya murieron. Eran pateros de la calle. Yo me iba de aquí y me iba exactamente donde ellos. Y un día encontré a mi oveja de los pateros, ¿verdad? Que se estaba muriendo de goma. Le pregunté: ¿qué te pasa? Me estoy muriendo, pastor. Mi pastor me decía: mi pastor, me estoy muriendo. ¿Y por qué te estás muriendo? Es que tengo una goma y la goma mata. Todos los que han bebido saben que la goma mata. Lo agarré. No me vaya a condenar. Y le fui a comprar un yuscaranazo. Le hablé, le dije: mira, te va a matar eso, hombre. En efecto, lo mató el alcohol. Pero cuando estaba muriendo, le dijo a la hermana: anda a traer a mi pastor para que me bautice. Le fueron a traer otro. Cuando lo presentaron: ese no es mi pastor, dijo. Mi pastor es el barbón que está por allá, dijo. Un día vine a tocar, desesperada la hermana: ¿usted es el pastor? Sí, es que mi hermano dice que usted es su pastor. ¿Quién es? El Buquis, así le decía. ¿Qué pasó con el Buquis? Le dije: se está muriendo. Ahorita vamos, le dije. Lo bautizamos, se murió, pero pasó al otro lado. Alma sin pisto, pero vale la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto valor cree usted que tiene la iglesia? Cuando se devalora la iglesia, es porque se ha perdido dos cosas. Primero, la presencia y el temor a Dios. Entonces despertó el espíritu. ¿De quiénes? Ahí está: de Zorobabel, de Josué, de las casas paternas, me imagino que eran papá y mamá, de los sacerdotes, servidores del templo, y de los levitas, colaboradores en el servicio a Dios. Necesitamos orar
fuertemente para que Dios despierte el espíritu nuestro. Y cuando digo nuestro, no me refiero solo aquí, me refiero a la iglesia del Señor. ¿Cómo está siendo criticada la iglesia? Vamos, ayúdenme. ¿Necesitamos restauración? ¿Qué dice usted? Ayúdenme, por favor. ¿Creen ustedes que necesitamos restaurar? Regresar a aquellas cosas que antes teníamos, que las dejamos tiradas por allá. ¿A dónde las dejamos? Pues en el camino. Nos atolondramos y nos... Pero lea el verso 4. Verso 5 voy a leer. Los que sembraron con lágrimas. ¿Cómo se logra la restauración? Llorando. Si usted y yo no nos quebrantamos, y quebrantarse es sinónimo de sensibilizarnos, quebrantarnos con lágrimas. Mire el verso 6. Van a andar llorando, andando y llorando. Yo quiero a Dios. Quiero tu presencia. Háblame, por favor, aunque sea para regañarme. ¿Cuándo fue la última vez que le habló el Señor? Señor, háblame. No sé qué hacer, háblame. Llorando. ¿Usted cree que Dios no le va a hablar? La palabra restauración también viene de una palabra hebrea. Volver de nuevo. Y estar y ponerse en orden. Es hacer un balance. Hombre, yo me desvié 2 kilómetros de donde yo estaba. Me regreso al lugar donde estaba antes. Ahora en el lugar donde estaba antes me voy a ordenar. Voy a volver a ordenarme. Perdí esto, perdí la pasión, perdí el entusiasmo, perdí la reverencia, perdí el servicio a Dios, la sujeción. ¿Qué cosas perdimos? Ese es volver de nuevo. Pero al volver no es volver y quedarnos como veníamos, es cambiar. A Moisés le dijeron: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás. Al pródigo, ¿qué le dijeron? Regresó a su casa, regresó de nuevo. ¿Lo dejaron igual? ¿Qué pasó con el pródigo? Él venía arrepentido. ¿Quiénes son los que van a ser restaurados? Los que se arrepientan de verdad. Si usted tenía dones del Espíritu Santo y por alguna manera o alguna razón los apagó o los apagué yo, si me arrepiento, cometí el error, me descuidé, me aparté, me extravié, me olvidé, me perdí el camino, pero me regreso, me arrepiento y empiezo a llorar, me lo van a devolver. Te le dijeron al hijo pródigo: mira, el padre lo agarró y le dijo: mira, estás perdonado, pero que estés perdonado no quiere decir que te quedes igual. Siervos, capítulo 16 de Lucas, tomen a mi hijo. Ya saben lo que tienen que hacer. Lo agarraron, lo bañaron y lo limpiaron, lo calzaron, lo vistieron, lo ungieron, le pusieron anillo. Ahora sí, métete a la fiesta. Entonces, restaurar es regresarnos a donde estuvimos y ordenarnos de nuevo. Eso es restauración. Si no, no hay restauración. ¿Y cómo se logra? Llorando. Hay quienes están llorando. Hay dos maneras de llorar, hermano. Unos, llorar de alegría. Otros, llorar de tristeza y lamento. Yo mejor lloro en el proceso de Dios porque me está tratando, y no lloro en el desprecio de Dios porque me está alejando de mí. En el último tiempo va a haber gente llorando porque Dios lo va a hacer a un lado.
Hoy es tiempo de llorar para que nos restauren. Pedirle misericordia. Ya lo va a ver conmigo. Estos estaban llorando porque estaban en ruina. Léame alguien Isaías 61:4. Estaban llorando porque había una ruina terrible. 61:4. El que lo tenga, léalo fuerte, por favor. Había una ruina terrible. Hermano, perdóneme, yo no estoy tratando de lucir ningún mensaje. Quiero que en lo que voy hablando haga lo que yo he hecho, estoy haciendo, revisándome. Reedificarán las ruinas antiguas, los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros. Ay. ¿Qué cosas han pasado con usted, conmigo? ¿Hay escombros? ¿Hay asolamientos? ¿Hay ruinas? Estos estaban llorando por eso. Lea Lamentaciones 1. Mire el llanto de esta gente. 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Asolada, dice una versión. La grande entre las naciones se ha vuelto viuda. Luto, soledad y luto. La que era populosa, la señora de provincia, a la que le rendían pleitesía, estimación, respeto, alabanza, se volvió tributaria. ¿Sabe qué era tributaria? Esclava de alguien, esclavo de alguien. Ahora el verso 2. Amargamente llora en la noche. ¿Alguna vez usted ha perdido la presencia del Señor? Aquí entre nosotros que nadie nos ve. ¿Sabe usted lo que significa perder la presencia de Dios? Que usted quiera sentir al Señor y no pueda. Que usted desea oír al Señor y no puede. Si usted está así, lo que le hace falta es arrepentimiento. Sí. Abrir su corazón y decirle: Señor, te fallé. Señor, te hice lo que no debía. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene consolador. Entre todos sus amantes nadie la puede estar con los mejores amigos, en el mejor puesto, tener el éxito que tenga. Pero si perdió al Señor, nada de eso le va a satisfacer. Nada de eso le va a llenar. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Lea. Judá ha ido en cautiverio. Qué triste. Lloró. Lee el verso 4. La calzada de Sión. ¿Sabe qué Sión significa la iglesia? ¿Representa a la iglesia? ¿Qué tiene Sión? Luto. Por eso le digo que yo no quería que parara Fabri, hombre. Yo no sé si usted sentía y respiraba gozo. Yo sentí y respiraba gozo por el amor de Dios. Y no creo que solo yo tengo eso. Usted lo tiene que tener. Usted tiene Espíritu Santo. Él envió su Espíritu. Él envió su luz. Él envió su palabra. Usted lo tiene. Yo también lo tengo. Nos sacaron de la muerte y nos metieron en la vida. Nos sacaron de tinieblas y nos metieron en la luz. Hoy tenemos contacto con Dios.
Entonces tuvimos que tener gozo. Y no necesitamos gritar, saltar y brincar, aunque deberíamos. Hay luto en la casa. ¿Y cuál es la razón? La gente no venía al culto solemne. ¿Se acuerda que hemos dicho que el culto es una convocatoria sagrada, santa convocación? No venían. Las puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas. Tienen amargura. Dios mío, qué culto más feo ese, hermano. Bueno, vamos a detallarlo. ¿Qué había pasado para que ellos estuvieran llorando? Habían perdido el valor de lo que significa ser iglesia de Cristo, ser casa de Dios. Habían perdido el valor de lo que significa poder reunirse y adorar. Un día van a desear el culto y no va a haber culto. Un día vamos a desear oír los cantos de nuestros hermanos. Lea Salmo ¿qué? 135 creo que es. 137. Leámoslo. Ay, Señor, ayúdame. Padre mío, yo me atolondro todo. Que soy medio bruto. Tanto deseo de hablar y de decir verdad en mi corazón. Yo no quiero estudiar, le dije al Señor en la mañana, para información. Quiero estudiar para vivir tu vida. 137. Junto a los ríos de Babilonia. Fluir pagano. Fluir confuso. Babilonia quiere decir confusión. Ahí nos sentábamos. Ahí llorábamos. Acordándonos. Usted no ha experimentado eso. Yo sí. Espero que usted no. Yo me sentaba en la... Usted va de aquí para San Pedro Sula, donde está el peaje. Frente al peaje hay un cerrito, un cerro pequeño. Hay una torre eléctrica en la mera punta del cerro. Ahí me sentaba en las noches, yo como animal solo, como búho de la noche. Y lloraba. Y le decía, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Yo solo. Apague ese celular. ¿Cuándo me vas a sacar? Y me acordaba de la danza, me acordaba del culto, me acordaba de las profecías, me acordaba del mensaje. Y ahí lloraba, derramaba. ¿Y sabe qué? Llegaba a la 1, 2 de la mañana a mi casa, bajaba del cerro, triste y desconsolado. Me imagino que estos estaban así. Ahí nos acordábamos de Sión. Me acordaba del hermano Ismael y decía, caramba, mi pastor. Perdieron el valor de la casa, de la iglesia. Perdieron el valor del culto, de la liturgia. Y por eso estaban llorando. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, ¿cómo estaban? Cautivos. Nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Mire la respuesta, léala por favor. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Regrese a Lamentaciones, porque aquí hay una lección que espero le sea útil esta noche. 1:5. ¿Qué había hecho que perdiera el valor de la casa, del culto y de la liturgia, o de la liturgia? 1:5. Sus rebeliones. La rebelión
Es la naturaleza de Satanás. Ahí ese pecado es grave. El que se vuelve rebelde se vuelve uno con Satanás. Y la rebelión la traemos pegada al alma. Si quieren, búsquenmelo. Dice que la rebeldía está pegada al alma del muchacho y solo la vara se lo arranca. ¿Qué es la vara? La disciplina. Está el culto y ellos metidos en las oficinas. Poco interés. En la central, Iglesia Elín Central, había un grupo de alabanza. Tocaban como Los Ángeles. Tocaban, mi esposa se acuerda de ellos. Pero al terminar de tocar se bajaban y se iban a la pulpería. Compraban una bolsa de semitas. Empezaban a comer y cuando se llenaban de fresco y semita, decían, no, vámonos para la casa. Y el pastor quedaba buscándolos a la hora de la administración. Un día le dijeron al pastor, nos vamos porque usted no nos estima ni valora. A ver qué hace. Se van, les dijo el pastor. No se preocupen que hoy empiezo a orar para que Dios me envíe músicos. Rebeldes. Cuénteme la historia de ellos. Vaya, búsquelos. Las muchas rebeliones. Los afligió Jehová por la multitud de sus rebeliones. Y fueron capturados por los enemigos. Ay, es que yo no sé por qué me pasa esto. Déjese de cosas, hombre. Rebeliones. Verso 8. Rapidito, porque el tiempo ya se va. Miren, que rápido se va. Pecado. Perdió su lugar. Removida es. Perdió su posición, su lugar por pecado. Mire que nadie le quite su corona, papá. Si Dios te dio una dotación, cuídala, estímala, valórala. Hay gente que cree que yo estoy aquí por dinero. Yo sé que usted me mantiene, pero no estoy por eso. Yo estoy seguro, oiga lo que le voy a decir. Estoy seguro que si usted se va y yo me voy para aquel cerro pelado, ahí produce. 100% seguro estoy que eso pasa. Pero hay quienes, hermano, fueron removidos por su pecado. ¿Cuántos pastores han perdido la dignidad ministerial por pecados? ¿Cuántos ancianos, cuántos líderes, cuántos servidores? Pero, hermano, perdóneme, yo me preocupo cuando alguien me dice, no, ya no voy a servir. Aquí está, ya no sigo. No, yo les he rogado, oiga, les he rogado, no lo haga. No haga eso, Dios le puso una posición, Dios le dio un lugar. No haga eso. Pecó. Busque arreglo, arrepiéntase, confiese su pecado, apártese. Busque que Dios lo restaure. Pero no haga eso, no menosprecie lo que Dios le da. Ahí en ese portón, una persona me dijo, yo he querido regresar y no puedo. ¿Por qué? Le dije, no me dejan entrar. ¿Quién? Los diáconos, le dije. No, me dijo, quiero entrar y algo me detiene. Le dije yo, arrepiéntase, pida perdón al Señor y si hubo ofensas contra la iglesia, pídale perdón a la iglesia y le aseguro que Dios lo restaura. No quiso. Lo removieron.
Perdió la honra. Lea el verso 8, allá hay un montón de cosas lindas. Perdió la dignidad, perdió la honra, perdió el valor, la menospreciaron. Hermanos, óigame lo que voy a decirle. Las cosas de la iglesia no las publique. No descubra la desnudez de la novia. Hay gente que en la tortillería, en el molino, en la pulpería, hablando de la iglesia. Cállese. Las cosas sagradas se atienden en el lugar sagrado, no en la calle. Alguien me quiso parar para decirme que allá me tenía los diezmos. Yo me hice loco. Después lo agarré solo y le dije: mira, a mí no me des más, le des más a Dios. El día que usted me diezme a mí, usted equivocó el camino. Traed mis diezmos, dijo el Señor. Mis. ¿Es a quién? Al Señor. Si usted lo hace bien, pues bien recibirá. Si usted lo hace mal, pues usted verá. Perdió todo por el pecado. Verso 9. Se contaminó. Uy, Señor. Su inmundicia está en sus faldas. Empezó a bajar, a retroceder. Aquella mujer, aquel hombre ardiente en el espíritu, aquella mujer ardiente en el espíritu, aquella persona dispuesta para servir a Dios en todo, empezó a perder fuerza. Mira, ahí está. Se contaminó en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido de manera sorprendente. ¿Dónde está el brillo que tenías, hermano? Se contaminó. Terrible la contaminación. No se contaminen. Verso 6, ahí mismo. Ausencia de palabra. Perdieron fuerza. El verso 10 y el verso 11. El enemigo extendió su mano a todas sus cosas preciosas. ¿Se acuerda de Daniel? Belsasar, Menemene, Tekel, Uparsin. Allá en las fiestas paganas, los vasos de oro y de plata que eran para las cosas sagradas. Perdónenme, músicos, o sirven a Dios o sirven al diablo, pero el que toca para el Señor, solo para el Señor debe tocar. Alguien me dijo: ustedes los del IN. Disculpa, le dije yo, no me digas ustedes los del IN, porque querés justificar tu mal vivir, le dije. Si el Señor te llamó para estar en sus altares, ¿qué tenés que andar haciendo en los altares de Baal?, le dije. ¡Es mi trabajo! Perdón, hermano, hay un Dios que es capaz de sostenerte. Mezclados. Ya me metí al lío yo. El maligno agarró sus cosas preciosas. Yo estaba sacando, investigando, qué gran cantidad de músicos, de cantores cantando música pagana, famosos. Dicen que Elvis Presley cantaba en el coro de la iglesia como un ángel. Lo capturó. Alguien me busca 18:3 de Apocalipsis, creo que es ese. O dice que entre las cosas que traía Babilonia, dice que se embriagó con la sangre de los siervos del Señor. ¿Qué tienen que andar haciendo los pastores metidos en política?
¿Y qué tiene que andar un pastor profetizando de política? Pero todo el mundo aplaudiéndole. No conocen a Dios ni conocen la Escritura. Ay, Padre, ya me puso yo mal. Me van a mandar. No me hagan caso, hermanos. El maligno agarró sus vasos, sus cosas preciosas. Entró en su santuario a las naciones. El mundo en el santuario, en el culto a Dios. Las cosas sagradas mezcladas con lo mundano. Somos vasos de honra, escogidos para contener a Dios. Ay, perdonen. Lea. Y Dios dijo, no entren en mi congregación. Verso 10 estoy, de Lamentaciones 1. Dios mandó que no metieran las cosas paganas ni a los mezclados en el culto a Dios. ¿Cuántas iglesias contratando músicos mundanos para que dirijan la alabanza, lo sagrado en manos de paganos? Porque cantan bien y tocan bien. Mejor tungui tungui. Pero santo, ¿qué dicen ustedes? ¿Me ayudan? ¿Están de acuerdo? No, hermano, me dijo uno, es que hay que quitarle al diablo lo que se robó. Que se lo quite el Espíritu Santo, porque Él es el único que convence de justicia, juicio y pecado. Una vez convertidos, una vez arrepentidos, una vez lavados, estando siendo procesados y enseñados en la palabra, entonces suba. Pero todavía con olor a azufre. Pues no se puede. Mire lo que dice. Yo mandé que no entraran en mi congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Ausencia de palabra, no había. Canciones cristianas sin palabra. Se ora en la palabra y se canta en la palabra. ¿Aló? Se ora en la palabra y se canta en la palabra. Si los cantos llevan esencia, palabra de Dios, son cantos de Dios. Si no llevan palabra de Dios, pueden ser muy lindos y estar entre los mejores del Grammy, Latin Grammy. Todo su pueblo buscó su pan. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener. Ay, Dios mío, verso 11 estoy. Cultos de entretenimiento. ¿Dónde están las banderas del viernes, del sábado, del domingo? ¿Qué las hicieron? Solo el día de la fiesta. Es un rito entonces. Solo el día. ¿Cuál es? El culto es el culto. ¿Culto es culto o no? El culto es a Dios. Ah, te toca el culto especial. ¿Cuál es el culto especial? ¿Alguien me dice cuál es el culto especial? El domingo. Dominico, el primer papa, pues se llama domingo, pues. El culto a Dios lo hacemos así, viernes y domingo, por causa de la... Pero el culto es culto. Hoy es un culto especial. Mañana es otro culto especial. Restaurar el culto necesitamos. El culto se mezcló y se volvió un entretenimiento. Verso 11. ¿Dice entretenimiento? Ah, sí, ahí dice. El siervo de Dios se volvió para entretener. Y dice el Jeremías, mi espíritu no aguanta. ¿Por qué lloraban? Porque habían perdido el valor de la casa, el valor del culto, de la liturgia. Se habían mezclado, mundanalizado, se habían dirigido a los hombres y no, disculpe, ¿a quién ministramos? Es al Señor, a nadie más. Mire las consecuencias. Lamentaciones 5.
Lamentaciones 5. Córrase un poquito. Estamos en la restauración del culto. 5. Hay que llorar porque Dios restaure el culto. Mi culto. 5:8. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien los librase de su mano. Perdieron paternidad. Verso 14. Los ancianos no se ven más en la puerta. ¿Sabe usted que el anciano en el Antiguo Testamento se sentaba en las puertas de la ciudad? Muy de mañana. Se le conocía el lugar del trono. El bimá, así se le conocía. Era el bimá. El bimá era que ahí encontraba respuesta de Dios. Bimá quiere decir trono, juicio. Juicio no es condenación, sino consejo oportuno para librar de condenación a alguien. Entonces, la gente que tenía conflicto iba a la puerta de la ciudad y ahí encontraba. Por eso cuando la Biblia habla de que Lot se sentó a la puerta, es grave. Lot se hizo parte del sistema satánico de Sodoma. Por eso es grave. Entonces ahí estaban los ancianos. Aquí dice el 5:14. 14 le dije. Los ancianos no se ven más en la puerta. No había consejo. No había quien nos dijera qué hacer. Los jóvenes, ¿qué? Dejaron las canciones. Ya no había alabanza. ¿Sabe que en una iglesia quienes deben de estar danzando son los jóvenes? ¿Dónde están? Yo miro viejitas gritar, saltar, brincar, digo, ya se van a quebrar. Y los jóvenes así. Pero vaya, mírelos en el estadio. Vaya a verlos al estadio. Vaya a verlos gritar por el Barcelona, por el Madrid, por el Maratón, por el Olimpia, ¿por quién? Si deberían de estar gritando. Entonces necesitan restauración. Los jóvenes, ay, ya se dejaron. Los jóvenes dejaron sus canciones. ¿Alguien me lee Jeremías 7:34? Mire el culto. Ay, es que es muy aburrido. El aburrido es usted. Ay, no, otra vez al culto. Y mañana hay culto. Va a llorar un día. Lea a alguien, por favor, 7:34 de Jeremías. Ahí lo tienen. Haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa. Un juicio terrible de Dios. Verso 16, ahí mismo. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros. Porque pecamos. Entró el luto, entró la tristeza. Mire, el verso 17 lo dice. Porque esto fue entristecido nuestro corazón. Por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Luto y tristeza. Daniel capítulo 9, verso 3 al 5 y 17. Pónganlo ahí, Daniel 9, verso 3 al 5. ¿Cómo tenemos que? Mire, hermano, mejor lloremos ahora, no mañana. Yo he visto llorar, no a uno. Mi primo Tito Leiva se llamaba, y si está viendo algún familiar, lo siento. Tito Leiva, yo no he visto hombre que lo hayan usado tanto, con
prodigios, con señales, ungido, pero hizo cosas que a Dios le abandonó el ministerio. Un día regresó y ha hecho pedazos. Hermanos, alguna gente que abandona su lugar regresa, otra nunca más vuelve. No vayan a ofenderse lo que voy a decir. Otros regresan en ataúd. Y no me estoy refiriendo a esta iglesia, que vengan o no vengan. Me estoy refiriendo al Señor, a la iglesia del Señor. Porque no quieren hacer caso. Tito Leiva fue contagiado de SIDA. Fuimos un día un grupo de hermanos a orar y por alguna razón a mí me prohibieron orar por él, su primo. Entraron todos y a mí me dijeron no entres. Yo tenía apenas, ¿qué? 4 años de estar en la iglesia, pero me dijeron no entres. Yo me quedé callado ahí con lágrimas. Aquella gente que estaba orando por mi querido primo que se salvó así como por fuego. Cuando estoy hablando de salvación, estoy hablando de edificación. Los hermanos proclamaban y gritaban sobre él sanidad. Declaramos sobre ti sanidad. Y el Señor me dijo, no es cierto, no lo estoy sanando, me lo voy a llevar. Y yo empecé a llorar cuando el Señor me habló. Y toda la iba me miró a los ojos, no se me olvida la mirada. No atendió la oración de aquellos se dirigieron orando. Y él me quedó viendo a mí, llorando. A la siguiente noche murió. Y me contó la esposa de él que murió gritando mi nombre. No solo se rebeló a Dios, no solo pecó contra Dios, sino que contaminó su santuario. Es terrible contaminar el santuario de Dios, hermanos. Perdieron la autoridad, la paternidad, Lamentaciones 5:8. Perdieron el consejo, Lamentaciones 5:14. Perdieron el gozo, Lamentaciones 5:15. Entraron en luto y en tristeza, Lamentaciones 5:16. Pero no solo quedó ahí. Vea el peligro, Lamentaciones 5:18. El peligro. Zorras andan. ¿Sabe qué son las zorras? Los encargados de destruir los mejores viñedos. Estábamos aquí en una vigilia. Estaba predicando el hermano Gabriel Alcides Pineda, el pastor Gabriel Alcides Pineda, pastor de la Iglesia de Cristo en La Victoria. Y su esposa está sentada ahí. Y yo estoy bajo la unción, ella también, la iglesia también. Pero yo estoy impresionado porque atrás de mí, de espaldas a mis espaldas, en la puerta, y era una puerta de madera, de madera esa machimbrada color verde agua, allí. Y había adelantito de la puerta, no estaban las oficinas, no estaba nada, estaba un cerco de alambre de púa. Y afuera del cerco estaba un hombre sucio, con un costal aquí. Yo lo miré, era una potestad. Y me asusté. Pero la hermana Estela de Pineda, esposa del hermano pastor Gabriel Pineda, estaba oyendo lo que la potestad estaba diciendo. ¿Y sabe qué estaba diciendo? Tengo tantos tiempos de andar deambulando por Choloma y no he podido entrar a esa iglesia. Quiero entrar a destruirla. Zorras entran a las casas cuando abandonamos la vida de la iglesia. Entran a las casas cuando nos rebelamos al principio original de Dios. Entran a la vida de las personas y lo derriten, lo destruyen, lo acaban, lo exterminan. Zorras andan por ellos.
Cuando mi hermana me dijo, estaba diciendo, yo le conté, yo miré, sí, me dijo, yo oí lo que habló. Dijo esto. Y ha seguido tentando para entrar. Hermanos ancianos, colaboradores del ministerio, cerremos la puerta, que no entre. ¿Y cómo? Ciñéndonos a la verdad, sosteniendo la verdad. ¿Qué importa si aquel cree una cosa, aquel cree otra, pero que no esté en la escritura? Que aquel hace esto, aquel hace lo otro en el culto, que lo haga, que hagan lo que quieran con el culto. Pero el culto de Dios hay que honrarlo, respetarlo, adorarlo, amarlo. Es el culto al Dios de dioses y Señor de señores. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Vamos a darle al Señor lo que es del Señor. Vamos a alabarlo como a Él le agrada. Vamos a dejar que nos tome. Vamos a dejar que haga con nosotros lo que Él quiere. Pero si usted no lo hace, usted se va a perder de la bendición. Perdóneme. Otro ocupará tu lugar. 30 años parado aquí. Espero estar por lo menos unos 10 más. Zorras entraron. Verso 18. Mire más. Ya leímos Lamentaciones 1:10. El mundo entró. Culto mundano. Mire el 2:14. Lamentaciones 2, retroceda. Verso 14. Mírelo. Falsos profetas. Falsos profetas, profecías falsas en el culto. Mejor que haya una, pero genuina, ¿verdad? Mejor que haya una a la semana o al mes, pero que sea profecía de verdad. No, que así dice el Señor, un montón de inventos. Yo veo iglesias, 15, 20 profecías, 7 profecías. ¿Qué iglesia? Y cuando usted va a ver la iglesia, lo que menos hay es vida de Dios. ¿Lo leyó? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Capítulo 12 de 1 Corintios. Dice que cuando profetiza la iglesia, cuando hay profecía en la iglesia, entra un inconverso y por todos es convencido. ¿Sabe qué es eso? Le dicen, mire, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, no hay liberación, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Qué peligroso es esto, hermano. Lea el verso 9, de ahí mismo el capítulo 2. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones, donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron ¿qué? Ay, Padre. ¿Qué hacemos? Como ya se me fue el tiempo. Esdras capítulo 3, verso 12. Derramar el alma delante del Señor. Llorar por restauración. Restáuranos. Vuélvenos a ser sensibles. Vuélvenos a ser dóciles y flexibles para ti. Vuelve a poner cántico en mi boca. Vuelve, Señor, a poner mi corazón delante de tu palabra. Vuélveme. Eso tenemos que hacer. Yo no estoy de acuerdo, no estoy, Señor, no quiero estar así, quiero honrarte y no puedo, quiero amarte, quiero desear el culto. ¿No lo sea? Roguemos, lloremos, supliquemos. Ese es llorar para ser restaurados. Esdras 3:12.
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría. Ese llanto es diferente. Llorar porque estoy esclavo, llorar porque perdí, llorar porque Dios se fue, llorar porque ya no siento al Señor. A llorar porque Dios está restaurándome es otra cosa. ¿Usted ha llorado alguna vez en la presencia del Señor? ¿Lágrimas? ¿No las siente dulces? Qué dulce, qué rico es llorar en la presencia del Señor, porque su presencia nos está quebrantando. Pero llorar, voy a leer este pasaje, capítulo 6 de Hebreos. Vamos a pedirle al Señor. ¿Dónde está ese? Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lloremos hoy, restáurame. Tengo esta área que me está afectando. Ah, hermano, no es débil, démosle, hermano. ¿Y qué voy a hacer? Démosle, hermano. Tu voluntad cuenta. Mi voluntad cuenta. Llorar para que me restauren es mejor que llorar porque estoy cautivo. Lamentaciones 2:11. Termino ahí, ayúdenme. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra. Oiga, hermano, le explotó el hígado a causa del quebrantamiento de la vida de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Había quebranto, había dolor. Hagamos esto. Leamos todos juntos Lamentaciones 3. Y si lo pueden tocar y cantar, mejor. O si no, lo canto yo. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios, por la verdad de Jehová. ¿Cuántos de los que estamos aquí sienten con todo su corazón y desean con todo su corazón ser restaurados, regresar a la posición y al orden de Dios? Todo el que quiera ponerse de pie y venirse aquí, yo no sé cómo vamos a hacer, hacia distancia, en el pasillo, enfrente, véngase, mientras mis hermanos tocan suaves.